Cosas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Mira, ahí quiere que... ¡Allá ven aquí con vida! Ya le entró ¡Chiva! En la refinería Olmeca, banda. El cachorro. Una alberca. ¡Pablo! ¡Hay alberca! ¿Cómo está el agua? ¡Cambio, perro! ¡Hola, verga! ¡Me va a tirar! Amigos, recuerden que cuando Cuba dejó de recibir apoyo económico, militar de la Unión Soviética, fue cuando Fidel Castro volteó a ver a Venezuela, llama a Hugo Chávez, empiezan con su cuento con Lula da Silva de hacer las naciones del ALBA y que es la famosa alianza bolivariana, etcétera, y tratan de refrescar o reposicionar el concepto socialista. No les dio resultado, llevan años, ahora ellos creen que juntando a México van a poder consolidar el tema. Y han sacado ya muchos recursos de México. Cuba, Venezuela y Nicaragua han sacado infinidad de cosas. La industria militar mexicana está dando botas a todo el ejército de Nicaragua, gratis, igualmente para Venezuela y Cuba. ¿Y a costa de quién? Del bolsillo de los mexicanos. Ahora, como van a ver en la siguiente conferencia que ofreció Felipe Calderón, ya ven que él anda viajando por el mundo dando conferencias, dice algo muy cierto. El excesivo gasto público se traduce en alza de impuestos para los ciudadanos en un corto plazo. López Obrador, ya lo dijo el diputado Madero, lo presentamos aquí, ya no hay dinero en las arcas públicas. Se acabaron todos los fondos. Está por entrar el huracán a México y no hubo dinero para ayudar a la gente de Guerrero. Mucho menos lo va a haber para ayudar a la gente de Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León. Ojalá y no cause muchos destrozos. Preocupante. Pero más preocupante es que ya están llegando el submarino y las flotas militares que estuvieron en Cuba unos días, se dieron su pasada por la sonda de Campeche, la zona petrolera. Allí dejaron un tipo de sensores bajo el mar con los cuales Rusia estudia la navegación de embarcaciones que llegan a las plataformas y la dirección que toman. ¿Qué propósito se traen con eso? No sé, no lo entiendo, pero algo han de querer saber. Ahora,
Llegan a Venezuela estas tropas, tengo entendido, de acuerdo a un reporte de inteligencia, que van a dar unos entrenamientos de asesoría militar, así como los dan en Nicaragua, y van a dejar estacionado equipo militar en las costas venezolanas. ¿Con qué propósito? Tampoco se ha informado, pero no creo que haya muy buenas intenciones, puesto que Putin se la ha pasado, antes de que llegaran estos buques militares, se la pasó amenazando, diciéndole al mundo occidental de que él sí iba a mandar o detonar bombas nucleares si Estados Unidos y la Unión Europea seguían apoyando a Ucrania. Ahora, pues, estamos a horas de que se cumpla una semana del debate Biden-Donald Trump. Y Joe Biden se la ha pasado toda esta semana tratando de justificar lo mal que estuvo en el debate, lo lento, se veía cansado. Su jefa de prensa trató de justificarlo diciendo que en la primera quincena de junio viajó a varios países y venía cansado, etcétera, etcétera. Algunos demócratas han pedido que deje la candidatura y entre otro candidato más renovado al relevo, pero no. Se niegan Kamala Harris, la vicepresidenta, y muchas personas que están en el equipo Biden-Harris. Y es obvio, la razón es de entenderse. Joe Biden fue senador toda su vida, fue vicepresidente, que por cierto, tengo entendido que no le ayudó mucho al presidente Barack Obama, y ahí como que se hizo ya un distanciamiento, aunque el presidente Obama va y lo apoya en los eventos, pero me quedé sorprendido de ver qué acabado está el presidente Obama. Pobrecito, no sé, se ve acabado, se ve avejentado. Bueno, qué lástima, porque en su gobierno era un tipo muy carismático y la verdad con mucha personalidad. Quizás ahora lo que ha estado pasando con Hunter Biden y todo lo que salió de las cosas y tropelías que hacían Biden, hijo y padre, pues quizás eso le afectó al presidente Obama. No sabemos. Pero lo que sí nos hemos estado enterando es que, como ya lo vieron en el video del inicio, ya están acercándose las lluvias del huracán y la refinería de Dos Bocas vuelve a ser un río, un lago, como usted lo quiere interpretar. Imagínense ya en funciones cómo va a operar esa refinería con las calles y todas las instalaciones inundadas. No se planeó la infraestructura en cuanto al drenaje pluvial de las instalaciones. Para empezar, no tiene para cuándo operar esta planta, y aparte con todos esos problemas, pues está de verse. Y conjugado esto a todo lo que ha estado pasando entre Nicolás Maduro y que quiere negociar en lo oscurito, según él, como lo van a ver en unos minutos, con Joe Biden. Pero ¿cómo sale a negociar en lo oscurito con Joe Biden si tiene barcos militares en sus costas, rusos haciendo inteligencia, haciendo cosas? La verdad es que
Eso se me hace absurdo. Y vamos juntando toda esta información para que vayamos juntos entendiendo lo que pasa. Ustedes también recordarán que hubo, por todo el sexenio de Peña Nieto, México mandaba unas cajas como despensas a Venezuela, que el gobierno venezolano lo repartía entre los pobres. Bueno, esas cajas de despensas ya empezaron a salir en mal estado. Los cereales, o sea, los frijoles, no sé qué cosas llevaba ahí, ya estaban en mal estado, con gorgojo. La leche la analizaron un grupo de periodistas y se percataron que no se le puede dar a los niños porque trae altas concentraciones de plomo, calcio y no sé qué más, que afecta los riñones de los menores. Entonces no sé qué fin va a tener todo esto. Mientras tanto, la llegada de la presidenta electa, pues yo no la siento tan segura. Si realmente se va a aplicar el Estado de Derecho al hacer las impugnaciones de las votaciones del pasado 2 de junio, pues yo creo que López Obrador había de tener todo su teatrito y esperarse a que salga la verdad. Porque aunque le llamen elección de Estado, pues elección de Estado es donde el Estado mete toda la mano para manejar el fraude. Eso es una elección de Estado, donde una dictadura usa todos los recursos para que digan, hey, esta es mi candidata, ella tiene que ganar y ella se queda. Que fue técnicamente lo que hicieron. Ahora, ya me han contactado personal del Consulado General de México en Atlanta. El fraude verdadero. Llegaron funcionarios del INE y tenían 4 casillas instaladas para votar. Y ustedes vieron las filas en mi reportaje. El personal del consulado apoyó supuestamente en la organización de la entrada, de la salida, pero no dejaban que la gente votara, o sea, las filas estaban ahí y la votación no se consumaba. Había como 5 empleados del INE, pero adivinen qué, sicarios de la nación, gente vistiendo las camisetas de la Santa Muerte con el nombre de López Obrador, había más de 300, con semanas de antelación, repartiendo dinero a la gente para que votara por Morena. Y lo más triste, dinero sucio, dinero del narcotráfico. ¿Por dónde se coló al consulado? Algún día, alguna comisión, si es que llega a México a hacer una iniciativa de derecho para realmente impugnar, tienen que sentar allí al cónsul general, don Javier Díaz de León, para que responda ante el Senado de la República acto por acto, minuto por minuto, y cómo se gestó todo esto, porque a mí no me queda claro. Y a muchas personas tampoco. Tristemente, tuvimos ya hasta narcocónsules y se coló dinero del narcotráfico a los siervos de la nación. ¿Cómo? Alguien en la autoridad tuvo que haber manejado esto, porque esto no sale allí de la inspiración divina. Y no fueron 5 centavos,
se habla más de $4 millones en efectivo. La DEA tiene conocimiento, la DEA le dio el trace al dinero, o sea, le dio seguimiento al dinero. Ya hay informantes de la DEA que participaron de la operación y ya le dieron datos al gobierno americano. Ahora, si se percatan, el mismo embajador Ken Salazar está muy calladito, como que no quiere hacer mucho ruido con respecto a esto de la elección. Pero si la gente que está impugnando juntó evidencia, olvídense, me decía una persona que la CIA, la DEA y el FBI juntaron evidencia por toneladas de todos los manejos ilícitos. Ya me decía una cónsul muy querida de otro país latinoamericano que empiezan a ver apestado al cónsul de México. Apestado en el sentido de que ya no lo involucran en reuniones, aunque México antes era el líder, era el que siempre llevaba la vanguardia de todo por ser el consulado más grande, que más gente movía. Ahora, después de estas elecciones y que se ha empezado a saber lo que la DEA siguió, investigó y verificó, pues como que lo empiezan a hacer a un lado. Nadie quiere verse involucrado con grupos de narcotraficantes poderosos, mucho menos si metieron tantos millones de dólares en efectivo para comprar votos aquí en Atlanta. Esto es algo indignante. Y ahí están los videos. A esa gente les pagaron por venir a quitar y por hacer todo el teatro. La gente en Atlanta no mueve un dedo si no le pagan. La gente que ya viene acá ya sabe que su presencia cuesta. Si le dicen, vente, vamos a cortar un jardín, no, pues primero págame y allá viendo allá, a ver, empezamos a hacer todo. La gente aquí no es como en México de que, a ver, vamos a hacerla de cuates y esto. No. Ya estando acá ya es otra cosa. La gente que viene acá a Estados Unidos tiene gastos, tiene compromisos, y los que ayudaron es porque les dieron dinero. Mucho dinero. Y a mí me quedó un amargo sabor de boca. Estoy muy indignado. Yo no esperaba eso, honestamente. Mucho menos de un señor que se ve tan serio como don Javier Díaz de León. O al menos que lo hayan forzado. Las amenazas, las presiones, porque hubo hasta una amiga periodista que me dijo, oye, vamos a comer, y como que trató de justificar al señor y hacer ver, mira, ese día yo entré y estábamos, otro periodista, un periodista colombiano muy bueno, muy objetivo, de un semanario, y como que trataron, pero pues lo que yo vi y grabé en mis videos, eso es lo que pasó, punto. A mí no me anden con cuentos, ahora sí, como dicen, esa es la realidad, y lo que me traten de decir para que no le llamen narcocónsul, pues ya ese es un nombre que se lo ganó. Yo tengo mensajes en mi video de la gente que me decían, Frank, no nos dejan entrar a votar. Y después la gente me dieron más cosas que yo estoy esperando a que esto de la impugnación progrese y se fundamente de acuerdo al Estado de Derecho, para que veamos, porque las personas que me informaron ciertas cosas han tratado de localizar a este grupo de gentes que están encabezando la impugnación para documentarles con esos datos. Entonces, vamos a ver, para no especular, hasta dónde llega. Pero de que fue una elección pagada por el narcotráfico, lo fue. No hay vuelta de hoja.
Ahora, Felipe Calderón pues ya anda dando conferencias por todo el mundo, como lo van a ver en el video, levantando la voz de muchos para que la gente se dé cuenta a nivel mundial, porque el gobierno de López pagó mucho dinero en prensa para tratar de acallar la verdad y decir que su candidata Claudia Sheinbaum era la ganadora, era la que llevaba la ventaja, cosa que no es cierto. Ahí como que Calderón lo deja entrever en un juego de palabras, pero no lo dice todo, pero yo sé que Calderón trae una campaña muy fuerte con muchos organismos internacionales. Ojalá y tenga efecto. Ahora, el gobierno de México ya está sin dinero. Y es grave la situación. Han pedido préstamos a bancos internacionales y es obvio que estos bancos se van sobre recursos naturales muy grandes de México. Paulatinamente López va entregando el país, se los he dicho, a China, a Rusia y a los bancos internacionales. Ahora, Estados Unidos está cerrando la llave de la frontera, poco a poco. Y es una llave que también maneja dinero. Porque un migrante que entra, pues gracias a Dios, se pone a trabajar y empieza a mandar dinerito a su familia. Pero cuando ya no los dejan entrar, la situación se vuelve un tanto caótica, difícil y muy triste. Ahora, la elección en Estados Unidos va a definir muchos detalles, principalmente en la política internacional, con los grandes titanes, Estados Unidos, Rusia y China, y México en medio, y se lo van a llevar entre las patas. Principalmente el que me preocupa es Putin, porque Putin sí es muy traidor. Es un tipo que le ofrecía a Ucrania convenios comerciales y esto y lo otro, y el día menos pensado los invadió, los bombardeó y casi los ha destruido. Se hablan muchas cosas de política internacional de alto nivel que pudiesen suceder en los días subsiguientes. Pero todo depende de que si Joe Biden continúa como candidato o pasa la estafeta a un candidato más joven, más definido, que le pueda dar batalla al león enjaulado de Donald Trump. Vean los videos. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Fernanda Muñoz, quien tiene todos los detalles. María Fernanda, buenas tardes. Hola Mariano, buenas tardes. Pues, efectivamente, el presidente de Venezuela aseguró a través de su programa de televisión que reanudará conversaciones con Estados Unidos. Aseguró de manera específica que luego de pensarlo bien aceptó tener este acercamiento con Estados Unidos. El presidente venezolano detalló que el
gobierno estadounidense lo ha buscado durante meses para iniciar estas conversaciones bilaterales. Bueno, será a partir de mañana, Mariano, que se reinicien las conversaciones Venezuela-Estados Unidos ante un panorama que sabemos lleno de sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela por la falta de democracia en las últimas elecciones. También Estados Unidos buscaba que el gobierno de Maduro garantizara elecciones presidenciales, las cuales ya se darán el próximo 28 de julio. Y pues bueno, será Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento y un político muy cercano a Maduro, también fue canciller de Venezuela, el que representará a Maduro en esta reunión de conversaciones en Estados Unidos. Y por supuesto, bueno, estaremos pendientes de lo que se concluya en esta primera conversación. Y regresando precisamente, María Fernanda, al tema de Nicolás Maduro, ¿cuáles podrán ser precisamente las intenciones que tenga el presidente venezolano? ¿Cuáles serán los puntos a tratar que más le interesen negociar o renegociar con los Estados Unidos? Bueno, principalmente las sanciones que asegurar a través de Jorge Rodríguez que Venezuela ya está cumpliendo con la primera propuesta que le hacía Estados Unidos a Venezuela de llevar a cabo elecciones democráticas, justas, con una oposición. Bueno, sin embargo, sabemos que esto no ha sido del todo realizado por Venezuela debido al bloqueo de la principal opositora María Corina Machado y también de que no se le permitía a los otros opositores inscribirse a las elecciones, pero bueno, así se espera que se podría ser el tema principal, Mariano, que Venezuela ya llevará elecciones generales y que por lo tanto buscarán que se eliminen al menos unas cuantas sanciones que tiene Venezuela y por lo cual asegura el gobierno chavista no puede avanzar a nivel económico. Exactamente, va por el rollo de las sanciones económicas. Las deudas de hoy son los impuestos de mañana. El elector no le importa, dame mi dinero. No entiende ni tiene por qué entender que eso será un impuesto que paguen mañana. Y nosotros los gobiernos, como le pasó a Miguel de la Cacería en su tiempo, tuvo que pagar el despilfarro de los gobiernos populistas mexicanos de los 70, de Chevrolet y López Portillo, hacer ajustes, reducir el déficit, pagar un costo político enorme, para que lleguen otros populistas y otra vez a sobregirar la tarjeta de crédito. ¿Es un cuento de nunca acabar? No lo sé. Soy escéptico, pero el punto es, el populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda gastar más de lo que ingresa impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender. Hasta mis comentarios, Roberto, para gracias. Primera vez que me honró mucho del Foro Internacional para la Libertad en octubre del 22, dije, México es una democracia a punto de caer. Y también señalé que está en marcha un proyecto para destruir la democracia y prorrogar el poder del actual presidente. El diagnóstico era la ausencia de ciudadanía en la política. Y una vía que propuse fue un proceso para ciudadanizar la política y para politizar, en el mejor sentido, a la ciudadanía. Específicamente propuse un proceso acordado en común por los partidos, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, de afiliación voluntaria, simultánea, organizada, con reglas claras, donde participaran los ciudadanos el mismo día para incorporarse a su vida orgánica. Se trataba de transformar la llamada marea rosa que inundó los zócalos y las plazas de México en una militancia partidista y una ciudadanía activa en política que tanta falta le hace a México y a América Latina. Eso se debió haber traducido, según aquella utopía, en que las más de 20,000 candidaturas que estaban en juego, desde presidente, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, regidores, etcétera, pudieran ser encabezados por una o un líder que fuera capaz de movilizar y cubrir territorialmente y hacer esta gran cruzada electoral que culminara en una victoria. Eso, desgraciadamente, no ocurrió. Lo que sí ocurrió, hay que reconocerlo, que sí hubo un esfuerzo de elección primaria de candidato a la presidencia, de donde salió para muchos inesperadamente Xóchitl Gálvez, que durante muchos meses representó una bocanada de aire fresco y una verdadera esperanza para México. Ahora, pasada la elección, en donde ganó la candidata del partido gobierno, Claudia Sheinbaum, las amenazas siguen, se han incrementado y fortalecido. Por desgracia, este intento de demolición sigue reimpulsado ahora por una mayoría absoluta de votos,
con la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de todos los jueces, de todos los órganos autónomos, incluyendo el INE, los económicos, las comisiones de competencia, las de telecomunicaciones, todos pues, para ser sustituidos por candidatos electos popularmente, lo cual supone por militantes y dirigentes leales a la causa populista. Eso además exacerbado por una tramposa interpretación de la Constitución que pretende darle una mayoría que no obtuvo al partido en el gobierno y a sus aliados, que sí obtuvo un 58% de votos en el Congreso, respetable, pero se le pretende dar ahora el 75% y con ello el control constitucional. Por eso pienso que es obligado darles una explicación, además ya me lo pidió el querido moderador Roberto, de las elecciones, porque ustedes la merecen. Es cierto, primero hay que reconocerlo, más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal, inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum, la presidencia electa. Pero eso no quita que se pueda y que se deba señalar ese precisamente abuso. Y hay quien suele distinguir entre proceso electoral y la jornada electoral en sí misma. Yo utilizaré también esa distinción. El proceso, profundamente inequitativo, aquí dijo Lía Limón, le agradezco sus comentarios también, y tiene toda la razón, una elección de Estado. ¿Qué es eso? Una elección donde todo el Estado y toda su fuerza y todo su poder y todo el presupuesto juega ilegal, inequitativamente, inconstitucionalmente, antidemocráticamente en favor de una candidatura que fue el caso. Los gobernadores de Morena, que son absoluta mayoría, los alcaldes, las dependencias del gobierno, todo pusieron impunemente recursos y tiempo y todo en favor de esa candidatura. ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? Claro que sí, también. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos. Y algo muy importante, el dinero en las elecciones, que como bien dice la escritura tan mencionada hoy, el dinero no da la felicidad y menos cuando es poquito. Y en elecciones no se dice. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda del propio Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno durante 3 años, y que renunció invocando no estar de acuerdo con la toma de decisiones de política pública sin sustento, en una carta muy importante donde, la cito, no más simulación, presidente. Pues bien, Ursúa, tanto en el Universal como en Nexos, desmenuza el abuso ilegal del dinero público, poniendo en evidencia, entre muchos, un solo programa de los del gobierno, el programa de adultos mayores. Al inicio de su sexenio, dice Ursúa, y a la vista de todos, el presidente López Obrador armó su ejército electoral, el cual hoy se acerca a 20,000, que son los llamados servidores de la nación. Los soldados que lo mismo tocan las puertas de los hogares para recordar a cada adulto mayor y a sus familiares las bondades del líder, que Andrés te manda esto, y recordarles también, como ocurrió en la campaña, ilegalmente, que si no ganaba la candidata de Andrés, se quitaría el programa. Ursúa hace cálculos de cómo se financió ese ejército, tomándolo del propio presupuesto, que vaya si lo conocía, él era el secretario de Hacienda, del programa de adultos mayores, y comparte datos reveladores. Por ejemplo, para el 2024 hay un presupuesto de 465,000 millones de pesos en el programa, unos 24,000 millones de euros. Ahora bien, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, la cifra estimada de adultos mayores será entonces a mediados de año 11,217,530. Suponiendo la histórica suposición de que todos estarían adscritos al programa, que tiene varios requisitos, suponiendo que todos lo cumplieran, la Secretaría de Bienestar erogaría no los 465,000 millones, sino 404,000 nada más, suponiendo que todos estuvieran registrados. Es decir, todavía si concedemos 11,000 millones para la nómina, dice Ursúa, los gastos de operación, quedan 50,000 millones de pesos limpios de polvo y paja y sin escrutinio para otros menesteres. 50,000 millones que son más o menos 2,600 millones de euros. Así pues, los votos los explica el dinero recibido por los beneficiarios. Podríamos discutir la legitimidad de ello, el dinero regalado, lo que dice la diputada Cayetana Álvarez, las paguitas, que nosotros el diminutivo no lo justificamos, es un dineral, ¿no? Que en este año electoral, curiosamente, tuvo una paga, el incremento de un 25%,
y se hizo el pago de 3 bimestres en una sola exhibición, es decir, 2 meses antes de las elecciones, en un país de un ingreso per cápita de 600 euros al año, más o menos, cada beneficiario recibió más o menos 1.000 euros en efectivo. Y sí, muchos de esos votos pues fueron emitidos libremente en gratitud por ello. Hay que discutir la legitimidad de eso, pero como dice Ursúa, a costa de lo que él llama el cartucho financiero encendido para el próximo presidente, que tendrá que cerrar el déficit público de nada menos 6% del PIB, a riesgo de que reviente en algunos años adelante. Pero también otra parte de los votos los explican los 600 millones de euros manejados con absoluta opacidad, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, sin rendición de cuentas, que fueron a aceitar la maquinaria imposible de vencer. Finalmente, la última parte lo explicaría lo que realmente pasó en la jornada electoral. La verdad es que se sabe, sí, que la mayoría fue aplastante, pero la verdad no se sabe con exactitud si hay o no un margen de discrepancia con los votos realmente emitidos y de qué tamaño pudiera ser el margen. Puede ser 0, puede ser 1, 2, 5, no sé. Pero ¿por qué no sabemos? Y aquí viene la contraparte. ¿Por qué la oposición, y esta es una responsabilidad que no puede dejar de señalársele a los partidos, al PRI, al PAN, al PRD, al MC, fueron incapaces sus dirigencias de acreditar representantes de casilla? En el caso del PAN, que tuvo el honor de presidir, que me postuló como candidato presidencial, que me duele mucho su caso, según datos del propio INE, solo registró el 40% de representantes acreditables ante las mesas directivas de casilla. Tengo el dato preciso. En fin, ni siquiera la mitad de las casillas fueron cubiertas. Ni siquiera la mitad. Es decir, en la otra mitad de las casillas, supongan que nada más en una tercera parte, más conservadoramente, esos servidores de la nación hicieron lo que quisieron. Pudieron haber cambiado funcionarios de casilla, pudieron haber suplantado representantes del propio PRI, PAN y PRD. Jorge Alcocer, un gran analista, muy respetado por mí, dijo que hubo 1.800 casillas zapatos para las jugadoras y jugadores de dominó. Sabemos que el zapato es cuando uno lleva todos los puntos y el otro lleva 0, ¿no? Él dice 1.800 casillas zapatos, 100% de los votos emitidos y los 100% para Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es nulo además en jurisprudencia electoral, pero bueno, supongan que sean menos casillas. Mi punto es este: ¿en dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD? El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal, asegurar su lugar en el Senado, poner a sus amigos, a sus asistentes personales, incluso, y la ciudadanía fuera. En fin, me quedan 2 minutos según me invitó el moderador. Serio, van 10, 17. Finalmente, el punto nodal que yo propongo: vamos a suponer que se vale regalar el dinero así, cash, 1.000 euros, en un país de 600 de ingresos per cápita al año. Dejemos el debate ético aparte. El debate ético es de prioridades, porque el gobierno redujo, en un país con 94 homicidios al día, redujo el presupuesto de seguridad, redujo el presupuesto de salud en plena pandemia. México tiene el récord de médicos y enfermeras muertos en pandemia y 800,000 mexicanos muertos en la pandemia, y tuvo menos presupuesto, el presupuesto de salud. ¿Qué va a pasar con ese 6% del PIB y cuándo va a durar? El problema es que, y termino, estos gobiernos tan acusados de liberales y neoliberales, ya por todo lo dicho hoy porque es un elogio, le dejamos una tarjeta de crédito enorme de este tamaño al gobierno. Es decir, el gobierno con 32% de deuda a PIB, con inflación de 2 o 3%, no recuerdo, y pues, con reservas internacionales. Y este gobierno con déficit público del 0,6, como se dice aquí, o requerimientos financieros del sector público 1,5. Y este gobierno lo puede llevar y seguir gastando con cargo esa tarjeta de crédito. La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que el elector común no entiende el teorema de la equivalencia ricardiana, que los economistas saben muy bien aquí, que quiere decir: las deudas de hoy son los impuestos de mañana. El elector no le importa, dame mi dinero, no entiende ni tiene por qué entender que eso será un impuesto que pague mañana. Y nosotros, los gobiernos, como le pasó a Miguel de la Madrid en su tiempo, tuvo que pagar el despilfarro de los gobiernos populistas mexicanos de los 70, de Echeverría y Portillo, hacer ajustes, reducir el déficit, pagar un costo político enorme, para que lleguen otros populistas y otra vez a sobregirar la tarjeta de crédito. ¿Es un cuento de nunca acabar? No lo sé.
soy escéptico, pero el punto es, el populismo subsistirá aún en democracia cuando pueda gastar más de lo que ingresa impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender. Hasta ahora mis comentarios, Roberto Pardal. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.